Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, que viene junto a nosotros, Jesucito, y va caminando con cada uno de los niños, especialmente de los niños que quieren aprender con Él, aprender cosas lindas y aprender cosas para nuestra vida, queridos niños. Hoy, como siempre, tenemos algún tema especial del que vamos a escucharle a Jesús a ver cómo nos va enseñando. ¿Cuál es, querida Melissa, el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la celebración eucarística. La celebración eucarística. Vamos a comenzar a hablar sobre la celebración eucarística, sobre algunos pasos, es decir, qué es lo que vamos haciendo. A eso nosotros, queridos niños, le llamamos el rito. ¿Cómo le llamamos entonces, queridos niños? Le llamamos el rito. Es un rito, quiere decir que nosotros cuando hacemos, cuando celebramos, cuando estamos juntos para celebrar una misa, la Santa Misa, hacemos un rito. El rito quiere decir la repetición que nosotros hacemos cada vez que hacemos una celebración eucarística. Y vamos así entonces a estar muy atentos hoy porque vamos a escuchar y vamos a aprender sobre nuestra celebración eucarística. Todos ya tenemos que ir conociendo bien y así cuando vamos a una celebración eucarística o también nosotros le decimos la misa, entonces, queridos niños, estamos atentos y ya sabemos cuáles son estos ritos, es decir, qué cosa es lo que nosotros vamos a ir repitiendo y vamos a ir haciendo durante esta celebración. Qué lindo entonces aprender y qué lindo cuando todos nosotros sabemos y todos nosotros celebramos que creemos en Jesús. Celebramos nuestra fe en Jesús. Muy bien, queridos niños, como siempre tenemos que estar atentos porque vamos a escuchar la palabra de Dios a través de la Biblia. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos o más personas. De modo que el caso de que se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado en el cielo. Asimismo, yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo 7, sino 70 veces 7. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor. Qué lindo es entonces alabar a Dios, alabar al Señor, engrandecer su nombre. Nosotros en este momento, queridos niños, vamos a aprender muy bien, vamos a estar atentos todo lo que Jesús nos irá dando, todo lo que Jesús nos irá enseñando, todo lo que Jesús entonces ahora nos va a ir diciendo y nosotros vamos a ir anotando en nuestro cuadernito. No se olviden que cada uno tiene que tener su cuadernito y que cada uno tiene que tener su Biblia. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ismael, no toques a este bebé. Vete, egipcio tosco. Pero no puedes hablarme así. Isaac es mi hermano. Vete, ya te lo dije. De lo contrario, te azotaré. Pero señora, ambos somos hijos de mi padre Abraham. Él es... ¡Vete! ¿Quieres que abandone a Ismael y Agar en el desierto, en donde podrían morir de penurias, devorados por los leones? ¿Cómo te atreves a pedir algo así? Ismael pronto será un hombre, será guerrero, jefe de un grupo de guerreros. Querrá recibir su herencia y tendrás que dársela y además darle esclavos y ganado también. E Isaac, el hijo prometido por Dios, nuestro hijo, estará a merced suya. No querrás eso, ¿verdad, Abraham? Estás asustada, Sara. Nada de eso sucederá, nada. Ismael es mi hijo también, y por lo tanto será un buen hombre. Pero nació de una esclava, el hijo de tu esposa legítima, el hijo que Dios te prometió es Isaac. Isaac es tu heredero. Es la recompensa que Dios nos dio por tu fe. Isaac nació de mí, una mujer anciana, por la voluntad de Dios. No puedes tener dos herederos. Vete, vete, Sara, vete. Mañana regresaré a pedirte lo mismo. Regresaré todos los días. Háblame, Abraham. Te escucho. Me diste a Isaac, hiciste fértil a Sara, pero primero me diste a Ismael. Y lo amo tanto como amo a Isaac. Y no quiero tenerlo lejos. ¿Qué debo hacer? He visto tu dolor. No temas. Tu hijo Ismael es tu descendencia también y estoy atento a él. Perdóname, Señor. Dudé de ti. Pero Isaac será tu heredero. Con él estableceré mi pacto y de él nacerá una gran descendencia. Naciones y reyes. Este es mi pacto contigo y esto es lo que sucederá. Porque establecí mi pacto contigo y con tu descendencia. No obstante, atenderás la voz de Sara. Ismael se alejará de ti, porque del hijo que te dio Agar nacerá una gran nación. Bendito sea tu nombre, Señor. Señor Dios Todopoderoso, eres mi única luz. Bendito sea tu nombre. Abraham. Tú sabes lo que tienes que hacer. Tienes que marcharte con Ismael. ¿A dónde? Es una venganza. Rebeca quiere que muramos en el desierto. No tienes por qué temer. Dios ama a Ismael y de él nacerá una gran nación. No entiendo lo que dices, no entiendo. Soy tu criada, me encontraste en el desierto, me has dado el sustento hasta ahora, me diste un hijo y también puedes darme la muerte si quieres, Abraham. Vivirás, Agar, y serás feliz porque el Señor así lo pensó. Debes creer en Él. ¿Y tú, si crees en Él? Yo sí creo en Él, mujer. Mi vida entera está en sus manos. Mi vida también y la de Ismael. No es justo, Abraham, no es justo, no es justo. No es justo, Abraham, no es justo.
¿A dónde irás ahora? Regresaré a Egipto, en donde nací, con mi gente. Espera, te dará leche y carne. Gracias, padre. No olvides, si me necesitas puedes regresar. Señor, que no vea morir a mi hijo. No permitas que muera, Señor. Agar, Agar. ¿Esa es tu voz, Señor? Levántate, Agar. Sostén al muchacho con tu mano y sigue tu camino, porque haré de él una gran nación. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como siempre, nos entusiasma, nos anima, nos ayuda a dar pasos muy importantes, queridos niños. Y por eso, ahora nosotros vamos a escuchar. Decíamos que teníamos un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es la celebración eucarística. La celebración de la Eucaristía. Y nosotros queremos conocer todos los ritos, es decir, todas las cosas que siempre se repiten y que siempre nosotros hacemos para celebrar nuestra Eucaristía. Vamos a estar atentos entonces ahora y vamos a ir escuchando por lo menos 3 partecitas importantes en la vida de cada cristiano cuando celebramos la Eucaristía. Escuchemos, queridos niños. Saludo inicial. El sacerdote besa el altar como expresión de amor a Jesús. Y a continuación dice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hacemos la señal de la cruz y respondemos amén. Después, el sacerdote saluda al pueblo reunido. El Señor esté con ustedes. Y respondemos, y con tu espíritu. Ya empezó la celebración. Nos esforzamos para estar atentos porque Dios está con nosotros. Comenzamos con el saludo inicial y claro, como siempre, cuando vamos a encontrarnos en una asamblea, cuando vamos a encontrarnos en una reunión, siempre lo primero que hacemos, queridos niños, ¿qué es? Saludarnos. Así también cuando estamos en una asamblea cristiana para una celebración, lo primero que hacemos es saludar. Pero no es simplemente un saludo que yo me voy, yo te saludo, yo que estoy aquí, yo te saludo. No, hay algo más. En la celebración es el saludo de Jesús mismo que viene a saludarnos. Comienza diciendo la señal de la cruz, que es la primera señal que recibimos en el bautismo. Cuando nosotros decíamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Confirmamos que nosotros nos estamos reuniendo, queridos niños, en nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Hijo, en nombre de Dios Espíritu Santo. Y luego continúa, cuando dice el sacerdote allí que el Señor esté con cada uno de ustedes, ¿se dan cuenta? Cada uno de ustedes es el saludo de Jesús en la boca del sacerdote.
Y ahí entonces nosotros decimos, y con tu espíritu. Es decir, con ese mismo espíritu y con ese mismo don de Dios, nos reunimos aquí porque es el Señor el que nos regala su saludo, nos regala la fuerza de su presencia. Y así comenzamos, queridos niños, entonces nuestra Eucaristía. Y vamos a seguir un poco más. ¿Qué viene después del saludo inicial? Acto penitencial. A continuación el sacerdote dice: hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Necesitamos purificarnos para encontrarnos con Jesús. Por eso le pedimos perdón por lo que no hicimos bien y nos comprometemos a rectificar. Después decimos juntos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Jesús nos perdona así los pecados veniales. Y aquí viene el acto penitencial. Penitencia es un acto. Nosotros ahora con este rito pedimos perdón al Señor. Porque después de un breve silencio, niños, un breve silencio que tenemos que hacer, nosotros, si es posible, bajamos la cabecita, cerramos los ojos y pensamos: ¿cómo he vivido en estos días mi vida cristiana? ¿Qué cosa no he hecho tan bien? Y por eso ahora, en este momento del acto penitencial, le pido perdón a Jesús. Es importante que estemos liberados, que estemos con la gracia de Jesús por dentro para poder celebrar dignamente este santo misterio. Y por eso comenzamos diciendo: Señor, ten piedad, Señor. Porque hemos pecado, ¿verdad? Y entonces, queridos niños, Cristo, ten piedad. Le pedimos perdón a Jesús. Y así repetimos, queridos niños, porque sabemos que el Señor, que es misericordioso y tan bueno, perdona todos nuestros pecados. Y eso hace, queridos niños, que nosotros podamos caminar siempre hacia la vida de Dios. Vamos a seguir escuchando otra partecita de la misa que viene a continuación. Gloria. Cantamos el Gloria, un himno de alabanza a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Alabamos a Dios y le damos gracias por las maravillas de la creación y la salvación, por su grandeza y su bondad. Es como darle un gran aplauso en compañía de los ángeles. Finalmente, el sacerdote dice: oremos. Y después de una pausa, con las manos extendidas, lee una breve oración llamada colecta. Y aquí llega el Gloria, porque después de ser perdonados por Jesucito, Jesús que nos perdona, Jesús que nos anima, Jesús entonces ahora nos dice: bueno, ya que estamos con el Gloria, ya que estamos en esta situación de que queremos alabar a Dios, ¿por qué? Porque Él nos ha perdonado, porque Él nos ha dado su gracia, porque nosotros nos sentimos purificados, porque nosotros nos sentimos en esta gracia de Dios. Cuando uno recibe un regalo tan grande, ¿qué es lo que sucede en nuestro corazón y en nuestra vida, queridos niños? Nos ponemos súper alegres, y gritamos y cantamos: Gloria a Dios en lo alto del cielo. Y así sucesivamente. Qué lindo, queridos niños. Entonces, dar gloria a Dios, alabanza a Dios por todos los beneficios y las cosas lindas que Jesús nos regala. Muy bien, queridos niños, ahora vamos a ir a una pausa como siempre, pero yo les invito siempre a seguir escribiendo y a conocer bien, porque Jesús nos enseña todos los días a través de nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio glorioso, la resurrección del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, la propuesta tan linda para cada uno de los niños que queremos hacer nuestro camino de fe. Queremos caminar, queridos niños. Queremos aprender cosas lindas. Tenemos que meter en nuestro corazoncito y en nuestra cabecita todo lo que Jesús nos va enseñando, queridos niños. Bueno, estén muy atentos porque ahora les voy a hacer algunas preguntitas a ver si ustedes, queridos niños, son capaces de responderme. Vamos a la primera preguntita. Si recuerdan y se anotaron en su cuadernito, ¿qué es lo primero, queridos niños, que hace el sacerdote al iniciar la Santa Misa? Al iniciar la celebración, el sacerdote besa el altar como expresión de amor a Jesús y luego hace la señal de la cruz. Muy bien, niños, lo primero que hace es justamente ese saludo inicial.
Nosotros comenzamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. 3 personas y un solo Dios. Es siempre Dios, que se manifiesta como un papá bueno, que se manifiesta como el Hijo que nos redime y que nos salva y que nos devuelve la vida. Y sobre todo como la fuerza del Espíritu Santo, que nos anima, que nos entusiasma y que nos dice que tenemos que seguir adelante y no podemos decaernos, queridos niños. Jamás, jamás nosotros tenemos fuerza necesaria para seguir caminando. Bueno, entonces nosotros comenzamos con ese saludo inicial, el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y respondemos todos amén. Y así seguimos después, cuando el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes. Y nosotros decimos, y con tu espíritu. Muy bien, queridos niños, vamos a la segunda preguntita. ¿Qué frases, queridos niños, se repiten 3 veces en el acto penitencial? En el acto penitencial se repiten las siguientes frases: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, y Señor, ten piedad. Esa es la palabrita o la frase que repetimos, queridos niños. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. 3 veces, queridos niños, esta frase pidiendo perdón, porque nos reconocemos y decimos, Jesucito, ayúdanos, queremos mejorar, queremos ser buenos, ayúdanos a hacer un lindo camino. Y por eso entonces nosotros repetimos, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Esto sucede en el rito del acto penitencial. Y ahora, queridos niños, estén atentos porque viene la tercera preguntita. ¿Por qué, queridos niños, nosotros cantamos el Gloria? ¿Por qué le damos gloria a Dios? ¿Qué es entonces este Gloria, queridos niños? El Gloria es un himno de alabanza a Dios. Porque alabamos a Dios, porque le agradecemos a Dios, porque estamos contentos mirando todo lo que Él nos ha regalado. Cosas lindas, niños, cosas maravillosas. Dios que nos regala continuamente. Dios que nos da cosas hermosísimas. Y por eso nosotros cantamos el Gloria a Dios, gloria y alabanza al Señor. Todo esto, queridos niños, porque Él nos va regalando lo más lindo en la propia creación, en nuestra propia vida, a través de papá, a través de mamá, a través de mis hermanitos, a través de mis amigos, de mis educadores, de mis profesores. Tantas cosas que nosotros vemos en el mundo que Dios ha puesto a nuestra disposición. Muy bien, queridos niños, así vamos concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis. Vamos a poner las manos así hacia Dios, agradeciéndole toda la creación y toda la vida. Y por eso le agradecemos y le cantamos el Gloria. Y vamos a decir juntos, Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, ahora yo también les voy a dejar la bendición de Jesucito para que nosotros podamos siempre comenzar nuestras actividades en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego para que nosotros también nos reconozcamos necesitados de Dios para que nos perdone nuestras faltas y pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y por último, entonces, como dijimos, niños, para que el Señor verdaderamente sea siempre alabado y glorificado de nuestros labios, que salga la alabanza y el agradecimiento para Dios. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos niños, con más Aprendiendo con Jesús.